Gracias, Enrique. Buenos días. En línea desde Europa, con Manuel de Santiago. Hola Manuel, buenos días, bienvenidos, saludos a España, saludos a ti. Gracias, Carmen. Buenos días para ti, para el auditorio de Aristegui en vivo. Pues el juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, negó la libertad provisional al empresario mexicano Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México y detenido en la isla de Palma de Mallorca el pasado 28 de mayo. Lo anterior por considerar que existe riesgo de fuga, ya que el empresario intentó adelantar su salida del país, programada originalmente para el pasado 5 de junio con destino a Canadá. Pese a que el abogado de Ancira, Ismael Olivera, ha desmentido que se le negara la libertad, la oficina de prensa de la Audiencia Nacional confirmó a Aristegui en vivo que el juez Pedraz desestimó la petición de la defensa. Argumentó que contra esta decisión judicial cabe o bien un recurso o la formulación de una nueva petición sobre la que, por supuesto, tendría que resolver el juez Pedraz, de tal suerte que por el momento Ancira mantendrá la prisión preventiva sin derecho a fianza. Esto mientras las autoridades mexicanas solicitan formalmente su extradición. Recordemos que la detención del empresario siderúrgico se produjo luego de que un juez mexicano concediera una orden de aprehensión en su contra como resultado de una denuncia presentada por Pemex ante la Fiscalía General de la República el pasado 5 de marzo. El motivo, Carmen, es el pago por parte de Alonso Ancira de un soborno de $3.700.000 al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, para que en 2014 la petrolera le comprara la planta agronitrogenados por $475 millones, un sobreprecio injustificado si se tiene en cuenta que la planta llevaba 14 años sin operar y sus equipos databan de hace 30 años. Su precio real pues no superaba los $50 millones. A esta conclusión llegó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, y este soborno se habría hecho a través de las cuentas de Grangemouth Trading Company en Escocia, una compañía offshore de la constructora brasileña Odebrecht, la misma que repartió sobornos por América Latina y que está en el centro de distintos procesos judiciales en varios países. Ancira, de 67 años de edad y que cuenta con la nacionalidad tanto mexicana como estadounidense, podría ser, eso sí, Carmen, trasladado de Palma de Mallorca a una cárcel de Madrid, si es que su defensa así lo solicita. El abogado ha señalado que Ancira padece de diabetes, por lo que requiere cuidados diarios y que el calor de la isla mallorquina pues está afectando, está comprometiendo su salud. Hace 2 semanas, recordemos, Alonso Ancira declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y negó los delitos que se le imputan, que son lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. Así que, confirmado, Carmen, el juez Pedraz sí le negó la libertad provisional a Alonso Ancira. Es lo que te puedo contar desde Madrid. Muchísimas gracias, Manuel de Santiago, confirmando esta información a través de la No sé Audiencia si Nacional. tengas alguna pregunta Sí. sobre este asunto o algún comentario sobre el particular, Carmen. Bueno, aquí estamos. ¿Me escuchaste? No, creo que no me escuchaste esta parte que te decía que muchísimas gracias por la No. información. Y bueno, sí, preguntas, hay muchas, desde luego que hay abiertas preguntas, Manuel. De hecho, ahora que te estamos escuchando confirmar precisamente que la Audiencia Nacional de España le ha negado la libertad y lo mantiene en prisión preventiva, por lo que acabas de explicar. Bueno, también hay que decir que esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, hace unos minutos, le preguntó Claudia Guerrero del diario Reforma al presidente sobre el tema de cuántas plantas chatarras se compraron, vendieron en estas condiciones. Déjame, si te parece, Manuel, que escuchemos juntos el fragmento de la conferencia y regreso contigo para, bueno, pues retomar el hilo. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Le quisiera preguntar sobre los siguientes temas. Primero, preguntarle cuántas plantas chatarra compró el gobierno de Peña Nieto, porque ahora sabemos que es una distinta a la que por la que inicialmente se estaba persiguiendo a Emilio Lozoya, si su gobierno tiene conocimiento de más negocios turbios de esta dimensión en el sector energético. La segunda sería preguntarle, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial comentó que estaba sorprendido porque el mismo día que firmaron el acuerdo para que la IP invierta 32.000 millones de dólares, la CENER anunció la cancelación de las rondas petroleras para el mes de octubre.
saber las razones y qué opina de esta preocupación del sector privado. Y tercero, preguntarle su opinión sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso. Se está planteando la desaparición de los órganos electorales en los estados, la reducción del presupuesto a partidos y también al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué piensa usted de estos proyectos y cree que es necesario que quienes integran hoy el INE se tienen que ir de manera anticipada y si efectivamente es necesario recortar las estructuras para bajar el costo de la democracia? Sí, bueno, acerca de lo primero, el tema más conocido es el de la planta que se compró en Pajarito. Es el tema más investigado, donde hay más elementos de que hubieron irregularidades, por decir lo menos, o por decirlo amablemente. Pero también se adquirieron plantas en Lázaro Cárdenas, incluso reservas de materia prima en Baja California Sur, roca fosfórica, estamos hablando de miles de hectáreas que se adquirieron, porque es otra forma de hacer el fertilizante, es otra materia prima, así como el gas y el amoníaco para la urea, son procesos distintos. Y pues las plantas que quedaron abandonadas desde hace cerca de 20 años, como la de Camargo, que también era para producir fertilizantes. Recordemos que el Estado tenía una empresa que se conocía como Fertimex y producía pues todo el fertilizante. Se llegó a ser autosuficiente en producción de fertilizantes. Y con la privatización que inicia Carlos Salinas, se desmantela Fertimex, como otras empresas, como los bancos, todo lo que ya sabemos que sucedió. Y posteriormente, esto ya en el gobierno pasado, se toma la decisión de adquirir plantas que se habían privatizado desde la época de Salinas. Esa planta de Pajaritos tiene su historia. No se entregó al señor Ancira, sino a otra empresa. Y esa empresa le vendió al señor Ancira y el señor Ancira consideró que no era negocio poner a producir la planta y se abandonó. Y luego surgió la idea de adquirirlas. Pero sí es un complejo, son muchas plantas, todas se están revisando. Donde hay elementos, porque incluso hay una investigación del Poder Legislativo, la Contraloría Mayor de Hacienda tiene auditorías, es en esta planta de Pajaritos. Es lo que tenemos de información. La denuncia sobre esta planta se puso el 5 de marzo. Ya no hubo punto final. Sí lo está persiguiendo esta administración. Es que ya teníamos los antecedentes, ya hay denuncia previa. O sea, no solo la pública, yo incluso lo denuncié.
pero también había al interior del gobierno, inclusive de Pemex. Hubieron funcionarios que se opusieron a la compra y se presentaron denuncias a la función pública. Y llegó al Poder Legislativo y se hicieron auditorías y hay resoluciones de que hubieron irregularidades. Ya estaba la investigación. Lo que pasa que no se le daba curso. Entonces, cuando llegamos nosotros, encontramos esto y les comentaba ayer que para poder rehabilitar las plantas, porque en general también es importante que se sepa, las plantas están paradas, la mayoría de las plantas, pero se está pagando sueldo, salario, alrededor de 3.500 trabajadores. Entonces, urge tomar una decisión. La planta de Camargo tiene 16 años parada con 150 trabajadores. ¿Cuánto cuesta mantener esa nómina, presidente? Pues no tengo las cuentas al detalle, pero es mucho. Es como el caso, hablábamos de los gasoductos. Si tenemos que hablar y buscar una solución, porque en las cláusulas de esos contratos leoninos se establece que si el gasoducto está parado, la Comisión Federal de Electricidad tiene que pagar a la empresa. Por eso los de la empresa no se preocupan mucho en que se resuelvan los problemas, en ir a hablar con los pobladores por donde pasa el tubo, porque están recibiendo recursos. Son de las cosas que estamos atendiendo y vamos a seguir hablando con los opositores para ver los daños que se han ocasionado, si no se les ha atendido. En algunos casos, no en todos, se cometen abusos, se paga la indemnización y vuelven a parar para seguir cobrando. Es No el es presidente general. de México esta mañana hablando de las plantas, que dice son varias, y bueno, pues todo el proceso que se vivió. Manuel de Santiago, retomamos el hilo precisamente del tema. Uno de los personajes clave de esta historia es Alonso Ancira, que se encuentra, bueno, pues como has dicho, detenido en España, y la Audiencia Nacional te ha confirmado que se le ha negado la libertad, en todo caso, para que siga su proceso. Y bueno, pues estamos frente a esto, Manuel, frente a un conjunto de informaciones que se han publicado y que desde luego ahora estamos en la espera de que terminen las investigaciones formales, porque esta historia fue investigada, estas historias fueron investigadas también por la Auditoría Superior de la Federación en México. Hubo efectivamente estas denuncias. Ahora está lo que Pemex está haciendo para que la Fiscalía General de la República investigue agronitrogenados y Fertinal y lo que fue aquella serie de transacciones que dañaron seriamente pues al erario y a Petróleos Mexicanos, Manuel. Sí, Carmen, de hecho, bueno, pues el abogado de Ancira ha estado difundiendo a través de varios medios que se trata de una fake news, el hecho de que le hayan negado la libertad provisional a Alonso Ancira. Incluso hay por ahí en alguna noticia
se cita una pues agencia que yo desconozco completamente que exista, que se llama Ibernews, y dice, según han asegurado Ibernews, fuente de la audiencia, no existe un pronunciamiento sobre el caso. Carmen, a mí la propia oficina de prensa de la Audiencia Nacional, el director de la oficina de prensa de la Audiencia Nacional me confirmó que esta petición hecha por la defensa ha sido totalmente denegada. Incluso me dijo, bueno, pues puede presentar un recurso en contra de la decisión del juez Pedraz o pueden volver a presentar esta solicitud. Y por otra parte, Carmen, sobre lo que mencionas, otro de estos casos que se han, pues a los que se han referido en la conferencia matutina, concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pasa por España y es el caso de Pajaritos. Es un caso al que le dio un seguimiento muy grande la hoy secretaria de Energía, Rocío Nale, que en aquel entonces era diputada local por el estado de Veracruz y con quien tuvimos algún acercamiento en aquella época para que hablara, para que contara precisamente las informaciones que tenía sobre Mexichem. Y es un caso en el que Pemex creó una compañía llamada PPQ, Cadena Productiva, aquí en España, aquí en Madrid, mediante la cual se habría hecho esta triangulación de recursos que denunciaba la propia Rocío Nale. Así que es parte del interés de la hoy secretaria de Energía sobre casos a los que le ha ido siguiendo la pista desde hace muchos años, como el caso de Pajarito y esta relación con España, con la compra de Mexichem por parte de pues esta empresa de pajaritos que se llamaba algo así como algo así de vinilos, no recuerdo ahora exactamente el nombre real de esta planta, y que también se denunciaba ya desde aquellos años, Carmen, quizá 2013, un sobreprecio, ¿no? Parece que se compró por casi 3,000 millones de pesos en aquellos años esa planta. Así que seguramente, Carmen, irán saliendo más noticias al respecto, y España, me parece a mí, que volverá a salir en las informaciones de esta compras y ventas de plantas por parte de Pemex, Carmen. Pues ahí está todo este panorama y las investigaciones abiertas. Manuel de Santiago, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Saludos y bueno, pues mantenemos el contacto contigo. Así es, Carmen.